canas, patas de gallo, vista cansada, esos kilitos de más, ¿sí? Son indicadores de que no te cocinás en un primer hervor, diría un amigo. Bueno, mucha gente al retirarse o al borde del retiro de la fuerza detestan hacerse mayores porque creen que supone el fin de la vida, ¿sí? Sí, más o menos es una idea generalizada que solemos tener, ¿no? Ingresar al segundo ciclo de vida, lejos de ser un periodo de declive, representa uno de los momentos más importantes de nuestra vida individual y colectiva. Pese a aparecer los primeros signos de la vejez, los seres humanos estamos en uno de nuestros mejores momentos en cuanto a salud, inteligencia y relaciones. Bienvenidos a cómo pasar a retiro de una fuerza de seguridad e ingresar a la mejor etapa de nuestra vida laboral y emocional. Buenas gente, bienvenidos seres humanos a cómo pasar a retiro de una fuerza de seguridad y lo más importante, y emprender el fascinante camino propio, un podcast en que cada semana compartiremos herramientas específicas para ayudarte a construir y transitar esta etapa clave de tu vida. Sea que actualmente estés trabajando o hayas trabajado en una fuerza de seguridad, te puedo asegurar que tenés muchísimo que ofrecer a este mundo. Tus habilidades incorporadas a través de la experiencia, no solo en la institución, sino en la vida misma, valen enormemente, y es por eso que queremos ayudarte y acompañarte con orientación vocacional, ocupacional, inicio del cambio laboral y herramientas de la psicología para que construyas tu propósito y puedas dar rienda suelta a esta nueva etapa de la mejor manera posible. En este espacio abordaremos esas preguntas molestas que sabemos que existen, y una de ellas puede ser: ¿existe la máquina del tiempo? ¿Puedo volver al pasado? Spoiler, no existe, y eso es buenísimo porque estamos, lo creo genuinamente, en el mejor momento de nuestra vida, y es por eso, de eso te hablaremos en este episodio número 27. Mi nombre es Mario Poterala, anfitrión de este programa. ¿Y por qué hacemos este podcast? ¿Por qué queremos ayudarte en esta transición de vida? 1, porque nos apasiona la psicología aplicada al diseño de vida post 40, 60, 100 años. Y 2, porque sabemos de tu camino recorrido, ya que hemos trabajado en una fuerza de seguridad por 24 años y te entendemos. Conocemos de esas ansiedades y miedos, así que acá nos podés encontrar cada semana. No vendría mal que nos sigas, que nos dé un me gusta, corazones, 5 estrellas en Spotify, bueno, YouTube, la plataforma favorita de la que tengas. Y no te olvides de unirte a nuestra comunidad en comopasadoretiro.com. De forma gratuita, nombre y correo electrónico, podés acceder a un pack de herramientas que te será de ayuda en este proceso de emprender el propio camino, que no es otra cosa que mirar tu futuro, pero con decisiones presentes. Y bueno, vamos con el programa de hoy. A medida que va pasando el tiempo, bueno, los comentarios que uno va recibiendo y de los cuales de corazón digo, en nombre de este equipo que lo hacemos con Majo, la verdad que uno queda muy contento, muy agradecido, y a veces como que los piropos que tiran respecto a lo que el programa va aportando, la verdad que lo recibimos con mucho cariño, lo recibimos muy bien y agradecemos un montón todos esos comentarios. Los mails que recibimos y demás, ya de por sí en los cursos, propiamente en los trabajos 1 a 1 también hablamos de lógicamente esta transición trae como uno de los temas más importantes, como un problema, como un desafío, la edad, sin duda alguna, la edad. Bueno, pero antes de seguir, quiero recordar algo que quizás ayudaría también a las personas cuando me preguntan luego, pero ¿cómo me contacto? ¿Dónde? Bueno, nosotros decimos al principio y al fin del programa la forma de contactarse. Pero si no, ustedes en el propio episodio que estén escuchando, supongamos, vamos a las plataformas más populares, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Debajo, en la descripción, tienen todos esos links que yo menciono al principio y al fin del programa. Vamos a empezar con este tema que es fascinante, es terrible, es el desafío que tenemos, es
está entre los desafíos, está entre esos puntos donde decimos, che, ¿será que con esta edad puedo? ¿Será que con esta edad puedo hacer tal cosa? El puedo es como, o tendré lo que tendría que tener para. ¿Por qué? Y por la edad. Siempre la edad es como un punto clave que nos solemos poner a veces como un desafío al cual queremos decir, bueno, vamos a superar esto, y después hay veces que nos frena totalmente. Y para abordar este tema, qué mejor que arrancar por estas cuestiones, ¿no? Por estos prejuicios, ¿eh? Hay muchos prejuicios. Cuando uno dice todavía, hay veces que escuchando a personas con las cuales aparte me preparé y me preparo con este tema, y constantemente entramos en discusión sobre el tema de la segunda etapa de la vida, el segundo ciclo de vida. Sin duda alguna, a veces dicen, no, todavía hay prejuicios. Todavía, yo a veces pienso, no, son muchísimos los prejuicios. Bueno, una gran investigación que hizo un matemático inglés, esto es fantástico, esto a mí me rompió la cabeza el día que lo escuché, que era la forma que miramos a las personas mayores. ¿Sí? Este matemático inglés sacó un cálculo, podemos decir, ¿sí? Después de entrevistar a miles de personas y les preguntó a qué edad se consideraban viejos, y luego de realizar todas estas entrevistas, un dato que es fantástico, que me lo acercó una persona muy grosa llamada Sebastián Campanero, que a veces, es más, estoy hablando de él sin hablar de él, y es bueno mencionarlo porque la fuente de esta información la conocí a través de él, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es que este matemático inglés, después de hacer todas estas entrevistas y luego de recabar las respuestas de las personas, o sea, básicamente se le preguntaba a las personas, ¿a qué edad te vas a considerar viejo? ¿A qué edad te considerarías viejo? Llegó a la conclusión, con la respuesta que daban las personas, de que se podía expresar una función, básicamente en una función matemática, que era la raíz cuadrada de la edad, es decir, la raíz cuadrada de la persona, multiplicada por 8. Ejemplo, vayamos a un ejemplo directo y simple y doloroso. Estamos hablando de que una persona que tiene 25 años, la raíz cuadrada es 5. Multiplicado por 8 le daría 40. ¿Sí? Para una persona de 25 años, cuando se le preguntaba esto, usualmente estamos hablando que se saca un promedio, lo que se pensaba era, sí, yo cuando tenga 40 años, sí, ya voy a ser una persona mayor. Totalmente. Esto es un dato para que lo tengan, para que entonces cuando se ponen a sufrir por la edad que tienen, imagínense la percepción que tienen las personas de la edad. Con este tipo de función, es algo muy loco que fue sacando, lógicamente, que toda la cuestión científica y demás no se trae sobre la mesa, sino también como un dato de color, y como para reírnos un poco de esta situación. Esta función matemática se va igualando, o mejor dicho, se iguala en 64 años. Es decir, la percepción que tenemos a esa edad, en promedio, iguala a la edad actual. O sea, cuando tenés 64 años, la raíz cuadrada de 64 es 8, entonces por 8 es 64. Es muy loco, pero los resultados daban eso, que es un tema, digamos, que es un resultado que te deja como haciendo ruido de, bueno, hagan cálculos, un chico de 11, una chica de 15... un pibe de, no sé, 8 años, o sea, cómo esto va haciendo ruido en lo que es la percepción de la vejez, cómo las personas, cuando uno es una persona más joven, qué percepción tiene de lo que es la vejez. Es más, si nos adentramos un poco más, siguiendo con el tema de los niños, por ejemplo, y la percepción sobre la vejez, varios estudios en los años 70 entrevistaron a niños entre 4 y 11 años. Sí, entre 4 y 11 años más o menos. Un gerontólogo, creo que se pronuncia Seefeld, y sus colegas le preguntaron a los niños qué imagen tenían de las personas mayores. ¿Sí? Los resultados son terribles, ¿no es cierto? Terribles. Dos de cada tres niños consideraban que las personas más mayores, las personas mayores, eran inútiles, incapaces de cuidar de sí mismas y generalmente pasivas. No, es una imagen negativa, o sea, esa imagen negativa que tenían del envejecimiento se convertía además en una expectativa de su propia vejez. O sea, el 60% de los niños ya predecían que cuando envejeciesen, digamos, se iban a sentir horrible.
¿Y cómo puede saber un niño, ¿no es cierto?, de 4 o 5 años de edad, cómo va a sentirse cuando sea mayor? Bueno, lo que probablemente sucede es que absorbemos ese estereotipo y esa creencia de nuestro entorno. ¿Sí? De hecho, en el mundo occidental, si se ponen a ver, hay en general una visión muy, pero muy negativa de la vejez. Es lo que se llama, edadismo o discriminación por la edad. El tema es que, cuando vamos creciendo, o esos niños de esos experimentos van creciendo, también el estereotipo se va reforzando. O sea, la creencia se va ahí dando duro. Y no solamente por lo que dice nuestro entorno inmediato, sino que, los medios de comunicación, la publicidad, las películas. O sea, ¿cuál es la imagen que se proyecta al envejecimiento? Como dice Paloma Navas, que es una médica y gerontóloga española, usualmente la imagen como mucho puede ser cálida, la del envejecimiento, pero nunca es positiva. Siempre hay una tendencia a que es un envejecimiento pasivo, detenido, nunca un envejecimiento activo. El tema es que, todo esto, a nivel prejuicios, los valores negativos, si nos ponemos a mirar, siempre hay una idea de que la tristeza, te podemos decir la tristeza, o que uno ya está en retirada. Por eso a veces cuando yo discuto el término de retirarse, uno se retira de una fuerza, sí, listo. Ser retirado es como, discuto de eso, lo hablaremos en otro episodio, pero discuto de eso, porque uno básicamente no es algo que no puede ser. O sea, técnicamente sí trabajaste en una fuerza de seguridad, sí hay un sentido de pertenencia por un momento temporal de tu vida, pero técnicamente dejaste de trabajar en ese lugar. Sí, ahora podés trabajar en otra cosa. El ser o no ser depende mucho de cómo vos, de alguna manera, tengas la percepción sobre tu vida, sobre lo que vos querés ser. Y todo un tema así que lo trabajamos básicamente en orientación en esta transición, ¿no es cierto? Todos estos prejuicios, la evidencia empírica lo rebate todo el tiempo. Pero cuando digo todo el tiempo, es todo el tiempo. O sea, los datos te dicen contrariamente, jamás confirman ninguna de estas percepciones que existen sobre el envejecer. Y si bien no podemos negar de que, existe, van apareciendo ciertas cosas como, la presbicia, la elasticidad de la piel que ya no es la misma, o la acumulación adiposa, si hablamos en términos técnicos, esa barriguita, esa pancita, esos rollitos. Si bien existe esto, también debemos ser buenos con nosotros, porque estos son aspectos que a veces resaltamos respecto a otras cosas que son muy positivas, que tenemos muy positivas respecto inclusive a los años de la juventud. O sea, por ejemplo, el tema del deterioro cognitivo. Cuando uno habla de deterioro cognitivo, depende cómo uno pueda medir de alguna manera este deterioro. Si nosotros hablamos de capacidad cognitiva, por ejemplo, respecto a velocidad de cognición, la velocidad de pensamiento, entonces sí es cierto que se ralentiza un poco, se pone un poquitito más lento progresivamente, y entendiendo que en una competencia, podremos decir, con una persona de 20 años, que implique velocidad, la persona que entra en el segundo ciclo de vida va a tener quizá la desventaja de base, podríamos decir. Ahora también es cierto que hay otras áreas de lo que tiene que ver con cuando hablamos de la parte cognitiva, de que no se puede medir tan fácilmente, pero que de alguna manera hay muchos estudios que están tratando de generar algún tipo de correlación. Y si bien no se puede demostrar causalidad, sí se están mostrando muchas ventajas respecto a procesos cognitivos un poco más complejos. Es decir, reitero, que son muy difíciles de medir, tales como medir de la misma forma que se mide la velocidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, forjarse una visión general, una perspectiva global de la situación, planear tareas muy complejas, delegar responsabilidades en otros. Esto se le da muy bien a personas de mediana edad, que también destacan a la hora de cambiar la manera de hacer las cosas. Reflexionar y plantearse mejoras en las tareas son cosas que efectivamente, que si bien llevan una cierta complejidad, es por eso también que una persona
ya en el segundo ciclo de vida muestra en estos estudios, reitero, que son hasta el momento son de correlación, pero que efectivamente están mostrando una habilidad que tanto en las empresas o en las instituciones son muy necesarias. Es como muy contradictorio muchas veces que teniendo estas habilidades que propiamente harían, no sé, a las empresas ganar más dinero o a las instituciones no desaparecer, como hay una tendencia, ¿no? El punto es que las empresas ni las instituciones no ven esto. O sea, básicamente llega una edad, está el dato cuantitativo y no ven el dato cualitativo que aportarían y que aportan personas del segundo ciclo de vida. Es decir, si nosotros nos quedamos solamente con las canas, pata de gallo, la vista cansada, kilos de más, a ver, son indicadores de que nos hallamos en las puertas de la madurez, ¿sí? Y que aparecen ahora, en la mediana edad. Pero el tema es que por poco que nos gusten estos signos, no son en absoluto sinónimos de declive. La mediana edad es mucho más que esto. Es más, para arrancar, cuando uno empieza a mencionar, bueno, pero ¿cuáles son las cosas positivas que tienen? Las cosas positivas, para arrancar, vamos a hacer más. Ya estamos ahí siendo muchos, pero vamos a hacer más. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, James Bob, así como muchos científicos alrededor del mundo, expertos en demografía, demostraron que hay una tendencia en alza, ¿no es cierto?, a lo que es la esperanza de vida. En concreto, cada década, la esperanza de vida de los humanos se estira alrededor de 2 años y medio, más o menos, ¿sí? Y eso hace que también nosotros cada vez acumulemos más años de vida que después, fuera de la actividad productiva laboral, inclusive por eso este tema a mí tanto me apasiona, porque una jubilación convencional, que alguien dijo una vez que iba a ser a los 65 años, que es a los 65 y que se está discutiendo inclusive si se van a agregar más años, es un tema importante, pero sin duda el que trabaja en una fuerza de seguridad que se retira antes de un trabajo para poder cambiar a otro, para poder seguir otro tipo de vida, esto implica debería estar prestando mayor atención, sí, estoy pensando y hablando a la vez a ver si podemos entender de que el factor desencadenante de este cambio demográfico es que las personas tienen que abrir los ojos y decir, wow, está cambiando el mundo. Efectivamente, la población mayor de 65 años se disparará más o menos en un 40% hasta el 2060. Estos son datos recabados por Raquel Roca, también periodista y dedicada a lo que tiene que ver con el mundo senior, que también menciona que si tenés entre 40 y 50 años te queda más o menos una vida laboral del 67%. Ese es en promedio lo que se habla respecto a la preparación que tienen las personas y la capacidad que tienen las personas de poder seguir trabajando. No como un castigo, sino como decir, bueno, para todas las habilidades y experiencias aplicarlos a algo que efectivamente tenga sentido para la vida de las personas. O sea, esta nueva longevidad nos obliga a repensar el sistema de trabajo, pero también nos obliga a repensar a nosotros. Decir, somos un montón. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el segmento de adultos mayores es el más alto y se va a duplicar para el 2050. Se va a duplicar. Y es más, a nivel global, alrededor de más o menos 1.000 millones de personas existen, ¿no es cierto?, mayores de 65 años. Eso fue un dato recabado en el 2020. Se entiende que para el 2050 vamos a ser 2.000 millones. Y vamos a ser, porque, bueno, más o menos vamos a estar ahí en esa edad. ¿Se entiende? No, vamos a estar superando un poco. Pero bueno, el punto es que somos un montón. O sea, bajó muchísima la tasa de natalidad y aumenta la longevidad. Por ende, bueno, es uno de los temas que a nivel mundial se está trabajando. Si nosotros pensamos que vamos a tener la misma vejez que nuestros padres, no olvídense. Si querían esperar esa tristeza, esa desazón, esa angustia, esa nostalgia, no, porque efectivamente no nos va a pasar eso. Porque el mundo ha cambiado. El mundo hoy tiene a una gran cantidad, una masa gigante de personas que van a tener este paso cuantitativo de edad de una forma muy diferente a la que pasaron nuestros padres. Un bienestar que vamos a tener, que hay digamos, una esperanza que la longevidad no solamente aumentó hasta este momento, sino que va aumentando a medida que va pasando los años y cómo lo que viene a ser los conocimientos científicos y tecnológicos están haciendo que nosotros no solo vivamos más, sino que vivamos con mejor calidad de vida. O sea, la integración de las personas del segundo ciclo de vida en el mundo, digamos, esto lo menciona, por ejemplo, Tyler Cowen, que es un economista que está mirando repetidamente los artículos que voy leyendo de él.
siempre están mirando diciendo, pará, acá hay un campo potencial o que tiene el potencial mayor que la automatización, por ejemplo, de servicios, que es una de las cosas que se miran en el campo del trabajo. Estamos hablando de todo lo que tenga que ver con las personas que están entrando en el segundo ciclo de vida, tienen un nivel de importancia como nunca en la historia de la humanidad hubo. Y inclusive en estos últimos años donde hay la veneración a la juventud, hay un punto donde decís, pará, ni siquiera tengo que volver a mirar hacia la juventud. La edad que tenemos depara un cambio impresionante. Vamos a entrar en la mejor etapa de la humanidad para la visión del grupo de personas que nosotros formamos parte. De estas personas que 40, 50, 60, 70, 80, 100 años. Estás en un lugar importante en la historia. Somos más para arrancarnos, ¿cierto? Sumado a esto, a este hecho del cambio demográfico, ¿no es cierto? Que ojo, que existe un cambio que exige un aprendizaje también permanente. No es que te vas a quedar quieto en un lugar y listo. Todos los beneficios de este mundo nuevo que va a mirar de forma diferente a las personas, o que va a mirar de una forma más positiva a las personas que ingresan al segundo ciclo de vida, listo, van a venir porque por arte de magia, como se dice. No, sino que uno tiene que estar en aprendizaje permanente. Esto es, bueno, ¿por qué? Porque también es cierto que a la par hay un cambio tecnológico. A la par de un cambio tecnológico hay un cambio demográfico, y ahí es el lugar para nosotros, los perennials, decía el otro día un profesor. Bueno, el punto es que en este lugar, si te pones a mirar, y respecto a cuando hablamos esto de lo que tenga que ver con el enfoque en el cambio de trabajo, en el futuro del trabajo, está un informe que se llama Futuro del Trabajo. Creo que es directamente un informe que elaboró el Foro Económico Mundial, y que uno mira la comparación de estos informes en el 2015, es decir, cuáles son las habilidades clave para prosperar en esta cuarta revolución industrial, que es la que estamos pasando. En el 2015 y en el 2020, cuando uno empieza a comparar cuáles eran las habilidades, escuchen estas habilidades. Vamos a ver para quiénes serán. ¿Serán para los chicos de 20, 20 y pico de años, o serán para personas que ya superemos los 45, los 50, los 60 años? Pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional, discutible este término siempre para mí, pero bueno, en este caso sería como la gestión de las emociones y demás. Flexibilidad, más allá de, ellos catalogan en 10, pero estas 4 fueron las que aparecieron en el 2020 que no existían en el 2015. Escuchen esto, o sea, están hablando de ciertas habilidades que son más propensas a tenerlas después de una cierta edad y no antes, ¿sí? O sea, tenemos ya un par de cositas positivas, ¿no? O sea, somos más, tenemos habilidades que va a requerir el mundo, que requiere el mundo, porque esto era una comparación entre un informe de 2015 y 2020. A ver, otra cosa, alcanzamos nuestro auge cognitivo. Esto es otro tema. Aunque nuestro cerebro no sea tan ágil, como ya dijimos, como en otras épocas, ¿no? O lo que refiere más que nada a velocidad, somos más diestros, reitero, somos personas mejor predispuestas a la planificación, ¿sí? A llevar proyectos de largo plazo, seleccionar información relevante, coordinar tareas. Es decir, maximizamos el conjunto de habilidades que usualmente se las denomina como sabiduría, ¿no es cierto? Luego, otro factor positivo, la salud mental se estabiliza. Sí, tenemos nuestros inconvenientes, como hemos hablado en el capítulo de por qué tenés que ir o para qué sirve un psicólogo. Sí es importante ir a terapia, pero también es cierto de que a veces no solamente tiene que ser el factor patológico lo que nos tiene que conducir a una terapia o ir a ver a un psicólogo. Como hablamos con las personas que muchas veces nos comentan los inconvenientes que están teniendo para ciertos momentos de la vida, muchas veces son, digamos, lo social lo pone como patológico, pero técnicamente a veces no es patológico, es una etapa, es un suceso vital que lo trabajamos lógicamente en nuestro espacio, con mi compañera de vida, que es una gran experta en la parte clínica, o cuando tenemos que tomar decisiones a nivel laboral o de orientación vocacional, como se suele decir, que es lo que yo más trabajo. Estos aspectos muchas veces no son patológicos los que están frenando a las personas. O sea, no es necesariamente lo patológico lo que te tiene que conducir al psicólogo. ¿Por qué? Porque usualmente, en promedio, y esto es un dato positivo también, no sé como lo venía diciendo, la salud mental se estabiliza y es el mejor momento en que, o mejor dicho, es el momento en que mejor gestionamos nuestras emociones. Aquí, en la mediana edad,
es cuando tenemos una mejor capacidad de sobrepasar baches emocionales, inclusive de resarcirnos de ciertos eventos que fueron contraproducentes. Es decir, aparece esto con más frecuencia o mayor frecuencia que en otras etapas de la vida. ¿Por qué? Porque ya tenemos una experiencia, porque ya hemos pasado varios inconvenientes. Un chico de 20 y pico de años no pasó por las cosas que nosotros hemos pasado. Y si esto lo hemos capitalizado bien, si estas experiencias a veces negativas las supimos capitalizar, se convierten en fortalezas. Y esto tiene un valor increíble para las empresas, para las instituciones, para el emprendimiento propiamente de servicio, para ir a estudiar en una facultad. La cantidad de cosas que uno aporta con la edad y la experiencia, pero la experiencia, reitero, capitalizada en acciones, en fortalezas, no en anécdotas. No, yo me acuerdo cuando. No, ese no sirve. Acá lo que sirve es la capitalización de esas experiencias, en saber poder prever situaciones, que eso nos da la edad y que una chica de 20 años no lo tiene. En la juventud, digamos, son más propensos a sufrir problemas emocionales. Y más en el contexto que hoy estamos, que no me meteré porque no es un tema que a nosotros nos implique. Otro tema, la pareja se consolida y el sexo se reinventa, inclusive, las evidencias indican que en la mediana edad las relaciones son más robustas de lo que se cree y los días de pareja, las aventuras, se convierten en aventuras más interesantes y hay un aumento, es impresionante los datos que existen respecto inclusive a estudios que se realizaron en los 60 comparado con en la actualidad, habla de un aumento de la actividad sexual, o sea, la verdad que siguen siendo muy buenas noticias, ¿no? Bueno, el tema es que cuando uno empieza a sumar cosas así positivas, uno empieza a ver, en la contraposición con lo negativo. ¿En serio que me pongo mal con la pata de gallo, con las canas o sin pelo, como quien suscribe acá en este momento? No, la verdad que tienen el peso, digamos, suficiente, esos rollitos de más respecto a esta cantidad de cosas que uno va viendo. La verdad que yo, así haciendo spoiler, digo, no, a mí me parece que no tienen el peso como para superar a las cosas positivas. Y esto solamente es lo que mencioné hasta acá, ¿no? Pero, a ver, podemos seguir con una lista impresionante. Inclusive hay una serie de estudios también que se mencionó con el hecho de las habilidades y conocimientos y costumbres que van incorporando las personas. A ver, desde que nacemos necesitamos adquirir habilidades, conocimientos y costumbres de forma constante para vivir, para poder sobrevivir. Pero llega un momento, dado que este aprendizaje de la vida está, digamos, en un punto donde uno puede de alguna manera ponerse al frente. Lógicamente que la expertise nuevamente se da a través de una serie de hechos que fueron bien capitalizados, pero que uno puede transmitir estas experiencias de modo de guiar a otras personas. Y eso se da también, si uno empieza a mirar todos los campos deportivos, las universidades, las propias instituciones de orientación, muchas veces que uno mira en el trabajo con adolescentes y jóvenes en su primera etapa laboral, por ejemplo, siempre son personas mayores de 45 años. O sea, hay una tendencia mayoritaria a que estas personas, o sea, cuando vos estás en esta edad, este tipo de trabajos son los que requieren de esas habilidades y de esa experiencia que vos estás teniendo. Aparte, si saltamos al otro punto donde hablamos de la felicidad de la juventud, o sea, supuestamente es como que no hay etapa más feliz que la juventud. No, los estudios, pero hace un montón de años, vienen diciendo que, o sea, revelan que de media una persona madura es más feliz que un adolescente. Esto es increíble. O sea, este dato, cuando la primera vez que lo escuché hace varios años, la verdad que es algo que a uno le impacta. Porque efectivamente, bueno, estos estudios, quizás el más popular y el que constantemente lo están replicando y siempre se confirman hasta el momento los datos, es que se habla de la famosa curva de la felicidad. O sea, para los investigadores que desarrollaron estos estudios, la vida es como una curva. Cuando estás en el inicio de la pata, digamos, de la U, es cuando sos un adulto joven, digamos. Y el sentimiento generalmente es feliz o, bueno, happiness, sería más que nada bienestar psicológico. Bienestar psicológico creo que es más apropiado decirlo. Pero bueno, con el tiempo
llegás, o sea, imagínense que es una U que va en descenso, digamos, este bienestar, y en torno entre los 40, y hay estudios que llevan hasta los 46 años, como el punto más intenso de preocupaciones, responsabilidades, tristezas. Pero a partir de acá, las cosas vuelven a mejorar. Y si lo haces bien, si tenés predisposición al aprendizaje, a las experiencias, a no quedarte ahí en la pasividad, a frenarte y pensar que la quietud será tu compañía por el resto de tu vida, bueno, si efectivamente cumplís con estas condiciones, que a ver, es lo que todo el tiempo estamos hablando en este programa, en este podcast, episodio tras episodio, te vamos tirando todos los tips necesarios de los cuales aprendemos, aplicamos y que entendemos que te pueden ayudar un montón. Es decir, la idea es mantenerte activo. Eso te va a dar muchas posibilidades que cuando llegás a la otra pata de la U, de ser más feliz que inclusive cuando tenías 30 años. Además, hay otros estudios que muestran que es la parte más feliz de la vida inclusive, en lo que refiere a la percepción de la propia vida, de que se sienten más felices que cuando eran adolescentes. O sea, hay estudios que muestran hasta eso. Es decir, en la edad mediana o la mediana edad, digamos, a veces uno tiene esta sensación de ¡guau! Está todo mal, toda esta carga de estrés, pero también es cierto que nosotros, y esto es una de las cosas que otros trabajos no lo tienen, que uno se está retirando justamente en un cúmulo de estrés terrible. O sea, por eso a veces uno tiene también una percepción negativa del mundo, porque efectivamente estás teniendo, no digo los peores años de tu vida, estás teniendo, digamos, una carga de emotividad muy alta respecto a lo que tenga que ver con a veces pensamientos negativos, al estrés, aunque no existen pensamientos negativos o positivos, sí existen la percepción a veces de situaciones o pensamientos que se van haciendo bucle constante respecto a cosas que no están buenas, que no te hacen bien, y de un trabajo que te exige mucho. Pero luego cuando te retiras, estamos hablando que justamente empieza a entrar esta U, empieza a ascender. Y bueno, va a depender de vos que te subas a ese tren o no, ¿no es cierto? O sea, la famosa crisis de la mediana edad podría ser un truco de la naturaleza. Esto lo escuchaba también a una filósofa, Elsa Punset, que mencionaba esto de que podría ser un truco de la naturaleza. O sea, el cerebro nos estaría como retando, nos estaría desafiando para que aprovechemos nuestros recursos y que no cesemos en mejorar nuestras circunstancias hasta el final de la vida, inclusive, ¿sí? Y entonces, a ver, si así se presenta en la naturaleza, estamos hablando de que esto no tiene respaldo científico, pero sí, de alguna manera es como para graficarnos de que esto, si es un desafío y nosotros vamos a tratar de sobrepasarlo, la verdad que motiva muchísimo. El hecho de que hasta el último día de nuestras vidas estemos constantemente en este proceso de aprendizaje y de cambiar, ¿sí? La plasticidad cerebral vino a romper la famosa frase de la tosudez, ¿sí? De la tosudez esta del yo soy así y no voy a cambiar. Bueno, la rigidez se rompe, ¿sí? La flexibilidad se adapta. Y en esa adaptación podemos aprender mucho. Aplicar nuestras habilidades y experiencias hacia la gente que necesita de eso, porque el mundo no está hecho de trabajo, simplemente trabajo de algo que no me gusta y salgo y... No, hay mucha gente que trabaja de cosas que le gusta, pero ¿por qué? Porque efectivamente tiene un sentido más grande, porque se ve el resultado de su trabajo, porque ayuda a otras personas, porque brinda, digamos, productos o servicios que ayuda a otras personas. Por eso, ¿qué vas a hacer con esto, no es cierto? Porque está el punto de que esa pregunta, de forma peyorativa, te la pueden hacer, ¿sí? Supongamos, querés hacer algo, querés estudiar, emprender, ir a buscar un trabajo que te gustaría, en un lugar donde te gustaría trabajar, y siempre va a aparecer ese gran amigo, esa gran amiga, ese gran familiar que te va a decir, ¿y por qué vas a hacer eso? A tu edad, ¿sí? A tu edad vas a hacer eso. Y bueno, ahí la respuesta es, cuando te pregunten ¿por qué vas a hacer eso? Uno tiene que responder ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, vivimos una nueva etapa. Una etapa única en la historia de la humanidad. Los datos que te tiré hoy, este programa se podría hacer por horas. Pero bueno, la idea es también que te lleves como una idea de que hay muchos datos positivos que la verdad se ponen muy por encima de estos datos negativos que a veces los ponemos tan de moda. No solo nosotros en nuestro entorno, sino también, reitero, las empresas con sus publicidades, ciertas instituciones también que le beneficia el hecho de tenernos ahí todos mal, destruidos, deprimidos porque se viene lo peor de la vida. La verdad es que a los países le vendría bien hablar de esta parte y yo creo que se va a ir mencionando cada vez más porque efectivamente
el cambio demográfico es a nivel mundial, está pasando, ¿sí? Esta es una etapa, reitero, única en la historia de la humanidad, única, donde el segundo ciclo de vida toma el protagonismo, este protagonismo, diría, impresionante. Personas que están entusiasmadas, como quien les habla, ¿no es cierto? Y que tienen una capacidad creativa enorme. Esto yo aprendo de ciertas personas. Hoy, la verdad que muchos de los datos que mencioné son de personas a las cuales yo sigo. Me he capacitado con esas personas. Entre esos, bueno, lo menciono siempre, Sebastián Campanario. Si pueden comprar el libro Revolución Senior, es un libro que hace años fue no digo que no hay un evento que me haya cambiado la vida, pero sin duda alguna fue un libro que me sumó muchísimo para algo que yo ya venía pensando, de hacia dónde quería apuntar mi trabajo, hacia dónde quería apuntar mi servicio. Así que el reloj marca algo, sí, pero tenemos en claro, a ver, si tenemos en claro hacia dónde vamos, no hay quien nos detenga. Y esto no es una cuestión de motivación, de corto plazo, no. Efectivamente, este entusiasmo puede derrotar un montón de creencias ahí negativas que tenemos a ese alrededor. A ver, estudiar, trabajar en otro lado, emprender tu propio servicio, son caminos que están ahí, son posibilidades que están. Está, a su vez, en tu responsabilidad quedarte ahí en el muelle, ¿sí? Con nostalgias, pasividad, o iniciar el viaje con la brújula que indique lo que vos deseas para tu vida. Y así finalizamos este episodio. Y trato de mantener en promedio que sea ahí entre 30 y 35 minutos. Pero bueno, hay veces que nos extendemos un par de minutitos más. Pero bueno, como siempre te digo, quisiera me cuentes, me digas, me escribas si te gustó esta temática, como a nosotros nos gusta esta temática. Si quedaron dudas o consultas, te agradeceríamos infinitamente que nos des un feedback, un comentario o un me gusta en YouTube, las 5 estrellas en Spotify, sí, las reseñas en Apple Podcasts, Apple Podcasts, así, podcasts. Bueno, cuesta decirlo, hay muchas veces que me dicen, ¿escuchás mi podcast? ¿Tú qué? Bueno, sí, el podcast. Bueno, compartir este programa con las personas que consideres pueda ayudar este mensaje, y toda señal que nos indique que te gusta nuestro contenido, y así trabajamos temas que te interesen directamente a vos, porque sabes que nuestra plataforma comopasaralretiro.com está dirigida directamente, sí, ya dijimos, a vos que trabajás o trabajaste en una fuerza de seguridad, y en nuestro sitio web vas a poder descargarte material, acceder a cursos, talleres, encuentros 1-1 de orientación laboral y emocional. A su vez también, reitero, podés ingresar a muchas actividades que ya estamos preparando y vas a poder agendarte respecto a actividades gratuitas que tenemos para esta fase final del año. La idea, como siempre decimos, es ayudarte en el proceso de diseñar tu futuro, pero con acciones presentes. Ese futuro no aparece así sin más. Listo, no, ahora cumplí 45 años, me voy a ocupar de mi futuro. No. Tenés 40, 39, tenés 50, tenés 65, no importa la edad que en este momento tengas, no esperes a que ese futuro venga. No, ese futuro no aparece así de repente, aquí sin más. Ese futuro se está construyendo con lo que hoy, en este instante, estás haciendo en tu vida. Abracísimo grande y nos vemos en el próximo episodio para seguir trabajando juntos en construir el puente hacia emprender laboral y emocionalmente nuestra vida. Chao.